Vale. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a la última y tercera sesión sobre este curso de realismo capitalista y epistemología axiológica, donde hemos intentado pues, mostrar un poco qué son estos conceptos del realismo capitalista, todos los que vimos la semana pasada de poslexia, aburrimiento, dinámica depresiva, como efectos de este realismo capitalista en el cual estamos inmersos, qué análisis se puede hacer desde la epistemología axiológica de Corbí de todos estos idearios o conceptos que Fischer acuña. Y hoy nos ponemos ya en un poco más en una visión postcapitalista, recurriendo al concepto de Mark Fisher, pensando cómo podemos llegar a construir, según los conceptos de María Corbí, un proyecto axiológico colectivo más allá de las lógicas en las cuales el realismo capitalista nos tiene inmersos. Entonces, la primera parte de esta sesión la va a realizar Álvaro, que nos va a hablar exactamente del concepto de deseo postcapitalista que acuñó Mark Fisher, pero que no llegó a desarrollar, dado que en 2017 pues, acabó suicidando, como ya nos comentó él. Y luego veremos cómo María Corbí plantea la posibilidad y necesidad de construir lo que él llama proyectos axiológicos colectivos, que en el fondo son sistemas culturales más allá de los sistemas capitalistas industriales que tenemos a día de hoy en los cuales estamos viviendo. Y sobre todo porque surge esta necesidad de construir nuevos proyectos. Así que yo le cedo ya la palabra a Álvaro, que hoy está conectado desde el móvil también por problemas técnicos. Entonces, tendremos que coordinar con las diapositivas que vamos a ir viendo. Así que esperemos que no haya mucho traqueteo de pantallas y cosas. Así que nada, Álvaro, te doy la palabra y adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la presentación, José. Este tercer día y último. Como bien has comentado, hoy vamos a hablar sobre la obra de Fischer, también aplicada a la obra de Corvino, porque las obras de estos dos autores confluyen sobre todo en que buscan, ¿no?, generar o hacer un proyecto que trascienda, en este caso, desde el punto de vista de Corbí, está muy ligado a los valores, a lo axiológico, y desde Fischer está más ligado a que trascendamos al sistema social en global en el que nos encontramos, que es el capitalismo, ¿no? Por eso su obra, la obra que vamos a hacer referencia hoy, se llama Deseo postcapitalista. Básicamente es por eso, ¿no? Es, digamos, una especie de protopropuesta, porque ahora os explicaré un poco la obra en qué consiste de Fischer, ¿no? Fischer hace una obra de analizar los síntomas del capitalismo tardío y cómo nos han afectado a todos los niveles, que es lo que hemos dado en las dos primeras sesiones, sobre todo a través del libro Realismo Capitalista. Y esta tercera clase vamos a ver el libro de Deseo Postcapitalista, que digo que es un protoproyecto o una protopropuesta política de Fischer, porque el libro en realidad son las últimas clases que él dio en bueno, la universidad no recuerdo ahora exactamente en qué asignatura, etcétera, pero bueno, eran clases sobre postcapitalismo que se fueron grabando y ese curso no lo pudo acabar porque acabó suicidándose. Sin embargo, ya había dado bastantes clases y, bueno, como estaban grabadas, etcétera, en una especie de modo de homenaje se transcribieron y luego se publicaron en este libro. Pero bueno, sí sé que tuvo como varias ediciones y esta edición que es caja negra con un prólogo, etcétera, explicándolo y tal. La verdad que es un libro a nivel teórico bastante potente, pero hay un trabajo de edición bueno y aunque son clases orales, el libro hace referencias a muchos autores y a muchas dimensiones de las teorías postcapitalistas, ¿no? Teorías que, bueno, van desde, en este caso en el libro, desde el anarquismo hasta el marxismo. Y bueno, sin ir más allá, para que entendáis un poco de a qué vamos a hacer referencia, Mark Fisher comienza las clases que están, digamos, transcritas en este libro a través del anuncio que os va a poner José ahora sobre Apple, que es el anuncio que se llama 1984. De hecho, el eslogan de este anuncio era 1984 no será como 1984. Y ahora que José pondrá el anuncio, que dura apenas un minuto, veremos por qué.
Vale, un momento que tengo que dejar de compartir pantalla porque si no, no vais a escuchar el anuncio. Esto se me olvida a veces. Y con pantalla, texto. Vale. ¿Se está viendo la pantalla de YouTube? Sí. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Gracias, José. Ahora cuando vuelvas a compartir pantalla. Pues hay otro anuncio de Steve Jobs. También podríamos analizarlo seguramente. Nada, como habéis visto, ahora cuando José comparte pantalla, este anuncio es muy interesante. Fisher abre la clase con este anuncio y empieza como a enarbolar toda su teoría, toda su introducción a su teoría, ¿no? Él, claro, utiliza estos anuncios de Apple y habla de más, que ahora mismo no me acuerdo, porque usan mucho la dimensión onírica, ¿no? Es un recurso publicitario que no solo es común en la publicidad y en la mercadotecnia y tal, sino que es central en el sector de, por ejemplo, el perfume, la moda, la cosmética. Por ejemplo, si veis anuncios de perfume en la tele actualmente, fijaros porque el 80% están traspasados por todo eso. Por ejemplo, simulan muchas veces como si fuera un sueño o algo muy onírico o, o hacen siempre pulsión a algo como muy espiritual, ¿no? Por ejemplo, pues una mujer, un hombre por la playa, en caballo, y suena una música de fondo, ¿no? Y de repente luego te sale la marca del perfume, ¿no? Juegan todo con esta dimensión. Entonces, Fisher va a traer todo esto, ¿no? En plan de toda esa retórica onírica que hay en los, y esa dimensión onírica que hay en la publicidad, porque la publicidad juega mucho con la necesidad y el deseo, ¿no? Infundir deseos que nosotros interpretamos como necesidades. Es un poco lo que hace el capitalismo a través de su hegemonía ideológica, a través del realismo capitalista, que es esa hegemonía política y sociológica que hemos estado explicando en estas dos sesiones. Entonces, aquí vemos, ¿no?, que estos productos, en general, Apple, por ejemplo, y todos sus productos, un iPhone, un ordenador, lo que nos podamos imaginar, no se venden solo como mercancías ligadas a un valor de uso, ¿no? Una necesidad, sino que se venden mucho como experiencias sensoriales o como promesas de un estilo de vida, o detrás de ellas hay como una pulsión ideológica muy fuerte. Aquí lo podemos ver, ¿no? De hecho, este anuncio para Fisher logra condensar significados que apelan mucho al contexto sociohistórico de aquella época, 1984, que en este caso era la Guerra Fría, y contraponen en el anuncio, si os habéis fijado, la estética opresiva de la URSS con el capitalismo y el libre mercado, que se presenta como lo disfrazado de libertad, ¿no? Si quieres, José, puedes pasar a la siguiente diapositiva, así que lo ven porque esa es donde estaba el vídeo. Aquí lo vemos, ¿no? Todo lo que os he comentado. El anuncio, por si lo queréis buscar, luego lo tenéis ahí copiado en el Power. Y claro, Fisher analiza entonces el deseo, que es lo importante, ¿no? Como algo que no es
no es natural ni espontáneo, sino que es algo construido y moldeado por el capitalismo, en este caso, lo que deseamos, cómo entendemos la sociedad, la cosmovisión que vamos comprendiendo, se construye a través de la socialización, se construye a través de la interacción social. Entonces, eso es algo fundamental, ¿no? Es decir, cómo vemos el mundo es algo construido, no es algo que se constituya naturalmente, que es la percepción que nos da siempre desde el realismo capitalista, ¿no? Ese fin de la historia que hablábamos de él en las clases anteriores, esa sensación de que el relacionarnos como nos relacionamos ahora es lo natural, lo constitutivamente natural y bueno. Bueno, pues Fisher dice un poco, bueno, esto en realidad no es así, ¿no? Esto está todo traspasado por dimensiones axiológicas valorativas que se naturalizan dentro de una ideología y que además se naturalizan mucho en el realismo capitalista por esa hegemonía que explicábamos también en las anteriores clases del realismo capitalista, ¿no? Básicamente la ideología capitalista es tan fuerte que su hegemonía hace que se presente como natural toda esa dimensión política en el capitalismo, ¿no? Y bueno, aquí os pongo un poco lo que os he comentado ya antes en esta diapositiva, ¿no? En otras palabras, el capitalismo no solo vende productos, sino también sueños, identidades, formas de vida, lo que explica su capacidad de apropiarse de símbolos de libertad, incluso cuando, paradójicamente, promueve la estandarización y la homogeneización, ¿no? Ahora hablaremos un poco de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora pasaremos al concepto que explica esto, pero os pongo un ejemplo antes. Apple en realidad se presenta en este anuncio en 1984 como si fuera un producto ligado a la libertad, ¿no? A la libertad de elección, ligado al libre mercado, ligado a la sociedad norteamericana, que se presenta como una sociedad socialmente más liberada que la URSS, ¿no? La URSS se presenta como todo ese hegemón, todo ese homogéneo, todo es estandarizado, ¿no? En esa percepción de que lo colectivo, como lo socialista, acaba como absorbiendo al individuo, ¿no? Y a la agencia individual. Entonces, esto es interesante porque en realidad luego, desde el punto de vista capitalista, Fisher le busca como la otra tuerca, ¿no? Porque al fin y al cabo, Apple sí que es cierto que promete una diferenciación comprando sus productos, pero en cierta manera siempre vende los mismos productos a todo el mundo. De hecho, ahora la frase, ¿no? De ahora todo el mundo quiere o tiene un iPhone, ¿no? Sería un poco, Fisher juega mucho con eso en el sentido de que en realidad el realismo capitalista o el capitalismo critica de, por ejemplo, la URSS, ¿no? Y en la Guerra Fría en concreto, esa estandarización y esa homogeneidad de la sociedad en general como algo negativo, pero sin embargo a través de la sociedad de consumo y generando consumidores estandarizados, también pasa lo mismo, pasa algo muy parecido en el capitalismo, ¿no? Quizá la hegemonía es lo que marca aquí, ¿no? La hegemonía ideológica en la URSS era muy potente y en el capitalismo, el realismo capitalista también, y eso en general es lo que coarta la libertad, quizá, ¿no? Esa sería un poco la reflexión de Fisher. Si pasas a la siguiente diapositiva, José, hablaremos más del concepto en concreto, que es el de McDonaldización. Bueno, aquí un poco la paradoja del deseo antes de entrar, pero ahora veremos que el concepto de McDonaldización, aunque a lo mejor os suena así un poco raro si no lo conocéis, pues es un concepto de sociología, pero es básicamente lo que os he explicado, ¿no? En la paradoja del deseo, el deseo para Fisher es una dimensión subjetiva, es decir, está construida y surge desde la dimensión del sujeto, ¿no? No podemos entenderla como algo natural. Me repito sobre esto porque es la clave de la crítica de Fisher, ¿no? En plan, de realismo capitalista y la ideología capitalista no es constitutivamente natural. Es una ideología social, está socialmente constituida en nosotros, por lo tanto, es cambiable, es dinámica y podemos buscar alternativas, ¿no? Entonces, claro, al ser subjetiva, la segunda dimensión es que tiene que ver con los valores y las percepciones que un colectivo tiene sobre algo. Aquí entraríamos también en la dimensión de Corby, que luego José desarrollará más. Por tanto, el deseo, o sea, nosotros cuando vemos algo o deseamos algo o interpretamos algo como que es deseable o no es deseable, en esa interpretación siempre está una dimensión ideológica, una dimensión sociológica.
Sí que es verdad que a veces, como pone aquí también la diapositiva, a su vez pueden ser biológicas, ¿no? Pueden estar mediadas irremediablemente por lo social, pero pueden ser dimensiones biológicas. Por ejemplo, el deseo de comer, ¿no? El deseo de comer, me podéis decir, bueno, esto es algo biológico. Es cierto, el deseo de comer es biológico, o la necesidad de comer, mejor dicho, es biológica, pero cómo nos acercamos y cómo resolvemos ese deseo, esa necesidad, siempre va a ser social, ¿no? Es lo que diría Fisher. Y luego, si volvemos al concepto de McDonaldización, a veces explicamos que el deseo se constituye siempre en lo social, que es lo importante. Bueno, vemos una dimensión que Fisher también nombra, y yo os quiero presentar también un poco para que veamos cómo podemos jugar con este deseo capitalista, deseo postcapitalista. Por ejemplo, el término McDonaldización básicamente describe que con el paso del Fordismo y la consolidación del modo de producción capitalista, se van traspasando a todas las esferas de la vida social una serie de lógicas de cómo nos organizamos socialmente, ¿no? A nivel cultural, social, a nivel laboral, etc. Y estas lógicas están muy ligadas también a las lógicas que podemos ver en las franquicias de comida rápida, ¿no? Véase McDonald's, KFC, Burger King, Domino's Pizza, Starbucks, seguro que alguna mínimo os suena, ¿no? Porque en todas las grandes ciudades hay, todas estas marcas prácticamente están. Entonces, esta, digamos, estandarización de la vida y esta eficiencia y eficacia productiva aplicada y racionalización y burocratización aplicada a la vida social tiene mucho que ver con cómo ese deseo capitalista nos disfraza todo esto, todo este rasgo social que parte de él, como si fuera deseable, ¿no? Acordaros que el anuncio de Apple de 1984 lo que hace es criticar esa estandarización, esa homogeneidad de la sociedad de la Unión Soviética. Sin embargo, paralelamente, este proceso de McDonaldización se está dando digamos, en el otro bando, ¿no? De la Guerra Fría. Se está dando esa estandarización a través de la sociedad de consumo, de la vida en general, basada en eso, en el trabajo, en el consumo, en los tiempos de ocio, mediados por todo esto. Entonces, aquí lo interesante es ver, ¿no? De hecho, Fisher avisa de esto, cómo, aunque hayan procesos que son similares incluso en estos dos bandos contrapuestos históricamente, en esta franja histórica, sin embargo, en un lado, uno es considerado como indeseable y otro proceso, este mismo proceso de modernización a través de la sociedad de consumo, que es muy similar, aunque tiene otros rasgos, es considerado como deseable. Sin embargo, tiene muchos paralelismos, ¿no? Entonces, aquí vemos ya esa dimensión de lo subjetivo. Estamos viendo procesos parecidos, sin embargo, son percibidos por los sujetos, también dependiendo de dónde se sitúen, si están en la URSS o si están en sociedades capitalistas en aquella época, de manera diferente. Si pasa a la siguiente diapositiva, veremos un ejemplo sobre esto, ¿no? Llevado más allá, ¿no? Fisher habla sobre todo, pone el ejemplo de Starbucks. O sea, para él, y ahora yo entro en el ejemplo que pongo yo aquí, ¿no? Pero él en el libro habla de Starbucks como, bueno, Starbucks, para quien no lo sepa, es como una franquicia de cafeterías, ¿no? Donde venden cafés, etcétera, ¿no? Refrescos u otro tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente es una franquicia de cafeterías. Y a través del trabajo publicitario, Starbucks se gana como si fuera una marca reconocida y como algo que en general es visto por la población como algo positivo, ¿no? Y sobre todo, población que está inserta en el realismo capitalista, que somos todos básicamente, pero ya me entendéis, ¿no? Población que no es crítica con las franquicias, etcétera. Entonces, claro, Fisher se da cuenta que en realidad Starbucks es un ejemplo como bastante claro de que la estandarización o algo que puede ser para todos igual, para que nos entendamos, puede ser deseado, ¿no? Es decir, Starbucks se caracteriza porque pone los mismos establecimientos exactamente igual en todos los países, vende los mismos productos a los mismos precios. Entonces
puramente ofrecer algo totalmente estandarizado, no tiene como quizá otras gamas como pueden ser otras franquicias. Entonces, claro, aquí y ahora os lanzo el ejemplo, ¿no? De qué pienso yo. Aplicando esto Starbucks o McDonald's a la sociedad actual, entre comillas, ya sé que son empresas que tienen bastantes críticas, ¿no? Por todos estos, incluso por la estandarización, por cómo tratan a los trabajadores, ¿no? Por todas las condiciones laborales que tienen. También, por ejemplo, por el tema de que usan productos o ingredientes que no son saludables o que no son todos los saludables que deberían ser para el consumo humano, etcétera, porque tienen también muchas externalidades con el medio ambiente, tienen muchas críticas, lo sé, pero en su génesis productiva ofrecen un producto estandarizado. Entonces pensemos, ¿no sería algo deseable que la gente tuviera acceso a comida gratuita a través de locales estandarizados? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Es un poco la pregunta que os lanzo aquí. ¿Por qué, por ejemplo, no se vería con buenos ojos una red de comedores sociales que funcionara bajo la misma lógica de eficiencia y estandarización que las franquicias, pero ofreciendo comida saludable y gratuita, ¿no? Esto es un poco la pregunta que Fisher no lo formula así, pero cuando está hablando de Starbucks se está pensando en esto, ¿no? En plan de ¿por qué Starbucks es aceptado como algo bueno en la sociedad y sin embargo el ejemplo que os he puesto yo, no? Pues la respuesta de Fisher es que esto está mediado completamente por una, entre comillas, manipulación política e ideológica del realismo capitalista. El realismo capitalista sabe trabajar muy bien lo que tenemos que desear y lo que no, ¿no? Sin embargo, esto, que sería quizá una medida que puede ser muy interesante a nivel postcapitalista o actualmente en el capitalismo como reforma y como acceso universal a, a comida, en las personas que no pueden o tienen problemas de exclusión social, quizá seguramente por el realismo capitalista, si se aplica o dependiendo de la escala que se aplique, ¿no? Si se aplica a escala nacional y se invierte bastante dinero en ello, esté mal visto, ¿no? De hecho, le puse un ejemplo a José sobre esto, que al lado de mi barrio había un comedor social y el lugar era propiedad de él, era un edificio municipal. Y hace poco quitaron el comedor social y ampliaron las diligencias del juzgado, ¿no? Era como bastante paradójico porque estamos leyendo estos textos y pensé, básicamente, y nadie se quejó, ¿no? Y no hubo ningún revuelo. Yo de repente pasé por ahí y vi que estaban poniendo el otro edificio. Estaban cambiándolo y amoldándolo. Bueno, aquí está esa contraposición, ¿no? Cómo el deseo capitalista puede hacernos ver que, por ejemplo, que se amplíe una sala del juzgado sea positivo, porque podemos sentirnos más seguros dentro de esta percepción que tenemos de inseguridad hoy en día, a causa de los medios de comunicación, etcétera. O, por otro lado, que ampliaran un comedor social o que lo quitaran, simplemente no se considera como algo deseable o con algo con lo que haya que luchar políticamente, ¿no? Siempre vamos a encontrar con esta dimensión, es decir, la subjetividad en todo lo que proponemos a nivel político. Si puedes pasar, José. Y aquí algo que es muy, muy importante sobre todo lo que os he estado comentando, ¿no? Una de las cosas por las que quizá no nos lanzamos a defender desde el deseo postcapitalista posturas como las que he dicho, ¿no? Con la que se genere una red de comedores sociales, quizá con las lógicas incluso de la estandarización de las cadenas de comida rápida, porque sabemos que funcionan. No se defiende, por ejemplo, o se defiende un modelo de vivienda diferente, un modelo de salud sanitario diferente. Hay miles de ejemplos, estoy poniendo pero podéis encontrar muchísimos. Básicamente, y Fisher también habla de esto en el libro, se genera mucho porque el realismo capitalista tiene un mecanismo en su manera de, digamos, debatir o contraponerse con las posturas postcapitalistas de hacerles parecer que son irrealizables, ¿no? De hecho, aquí lo he puesto creo tal cual, sí.
el realismo capitalista hace parecer irrealizables absolutamente todas las propuestas alternativas a la propiedad privada de los medios y los recursos. Pero estas opciones son totalmente viables de realizar a nivel logístico, por ejemplo, ¿no? Y no se realizan a gran escala por dos motivos. El primero es la desafección política, ¿no? Que es lo que se está explicando, ¿no? Ese derrotismo y esa manera de ni siquiera, ya no derrotismo, sino ni siquiera plantearnos lo que es deseable y lo que no, y por qué tenemos que luchar, imaginar y proponer cosas que sean postcapitalistas. Eso sería una digamos, de las primeras premisas para esto. Y otra es la creencia de una especie de estática social que estaría muy ligado a ese fin de la historia, ¿no? O sea, tenemos también de manera interna, visualizamos la realidad social como algo que no se puede cambiar actualmente, ¿no? O sea, eso no se puede hacer, eso es imposible, está muy ligado a esa dimensión, ¿no? De la desafección, al creer que el cambio social es una especie de estática social, así que el capitalismo va a perdurar siempre y que y que no va a modificarse nunca, ¿no? Algo que desde la sociología, bueno, pues por ejemplo, José y yo podemos rebatir mucho, ¿no? Y desde la historia, las sociedades son dinámicas y si algo las constituye es el cambio. Más lento, más rápido, pero siempre cambian, siempre son dinámicas, ¿no? Y la otra opción, la otra, digamos, dimensión que tenemos que tener en cuenta y que nos para hacerle frente a este realismo capitalista es algo bastante obvio, ¿no? Aunque quizá no tengamos en cuenta si no estamos muy politizados, etcétera, pero que cuando te pones a intentar cambiar las cosas, te topas, ¿no? Con la violencia directa que el capital ejerce sobre los proyectos que intentan, ¿no? Promover una acción postcapitalista, ¿no? Los partidos marxistas, anarquistas, sindicatos de vivienda, los proyectos de ocupación y redefinición de espacios privados, etcétera, son siempre proyectos que no van a tener una facilidad, no para generar su propuesta. Y es algo lógico, ¿no? Porque en realidad lo que buscan es un modelo que sustituya al capitalismo y por lo tanto sustituya todas las relaciones de poder que están representadas por agentes sociales que evidentemente no quieren ceder esas posiciones de poder. Entonces, vamos a encontrar con esa doble dimensión. La violencia que puede ejercer el capital, que es total porque tiene monopolio de la violencia y prácticamente imposible no ganarle desde ese ámbito violento. Y luego esa desafección política, ¿no? Que es incluso más grave porque ni se inicia esa confrontación, sea la que sea, ¿no? Porque acabamos y empezamos simplemente en esa burbuja de la desafección política. Aquí os cito a Fredric Jameson, que os comenté en la primera clase, Fisher, y toda su obra, sobre todo el libro de Realismo Capitalista, lo cita muchas veces porque reconoce que parte de esa primera investigación de Jameson sobre la posmodernidad, ¿no? Que tiene un libro que habla, bueno, tiene varios, pero tiene uno de los libros, no recuerdo el título, que es el libro que bautiza y desarrolla todo el concepto de lo posmoderno, la posmodernidad y el capitalismo tardío, ¿no? Como la época en la que vivimos actualmente. Entonces Jameson habla sobre esta doble dimensión y no habla desde el deseo postcapitalista, pero es un sinónimo. Habla de la utopía, ¿no? Que sería como pues, el deseo de trascender, ¿no? De buscar una sociedad mejor, una sociedad utópica. Entonces aquí él dice, voy a leerlo, tenemos que concebir al partido como un instrumento que cumpla funciones a la vez defensivas y ofensivas. Las defensivas son las que resisten la violencia de la contrarrevolución y enfrentan la violencia con violencia, o mejor, que enfrentan la violencia con fuerza. Pero la función ofensiva del partido debería tener una función distinta, no violenta, a saber, servir como vehículo de la revolución cultural y de esta manera, en nuestro contexto actual, fomentar y difundir, si no una utopía concreta, por lo menos la idea misma de una utopía. Podemos recordar aquí la gran proclama revolucionaria de Saint-Just. La felicidad es una idea nueva en Europa. Lo mismo vale en nuestro caso. Aunque la idea es la idea de la utopía, su propagación adoptará dos formas. La resistencia contra los antiutópicos o el antiutopismo, esto sería el equivalente al realismo capitalista, y la anticipación de la utopía en tanto experiencia.
aquí Jameson, cuando habla de partido, él es marxista y milita en partido marxista, entonces está refiriéndose al partido marxista, ¿no? Pero esto ahora quizás no nos interesa tanto, sino la dimensión utópica que él destaca aquí, ¿no? En el sentido de, aparte de esa lucha violenta o fuerza, etcétera, que podamos llegar a tener esa confrontación directa véase en manifestaciones, véanse en lo que sea, en conflictos bélicos o como pueda surgir. Y Emerson dice, aparte de tener que luchar contra el sistema capitalista, lo primero que tenemos que hacer es luchar a nivel cultural, ¿no? A nivel ideológico, sobre esa especie de antiutopía, ¿no? Esa especie de discurso que se ha naturalizado como que todas las alternativas que hay son irrealizables. Y eso se hace a través de un trabajo cultural, axiológico, donde podamos defender, argumentar nuevas formas y nuevos valores que vayan a su vez con propuestas políticas que nos lleven a nuevos modos de vida, nuevas formas de vida en general. Yo creo que esto es una dimensión muy importante. Si quieres pasar, José, lo que creo que quedaba esta, que es un ejemplo, ¿vale? Que es redefinir el trabajo, básicamente. José y yo estuvimos hablando sobre ejemplos, sobre propuestas postcapitalistas y esta es súper clara. También se liga con un ámbito que estudia mucho José, que es las sociedades tecnocientíficas, ¿no? Actualmente vivimos una revolución digital muy potente con el tema de la automatización, el auge de la robótica, etcétera, ¿no? De hecho, hace poco, ayer, leí una noticia que China tiene fábricas prácticamente automatizadas. Funcionan con personal, obviamente, que tiene que estar supervisando los robots, etcétera, pero a nivel de trabajo fabril, por decirlo de alguna manera, de producción fabril, lo hacen todos robots. Entonces, claro, aquí se nos abre un abanico de dilemas, oportunidades, ¿no? Es decir, con la automatización nos surge una vía postcapitalista o una vía que contemple una acción política con lógicas postcapitalistas y una vía capitalista, ¿no? La vía capitalista seguramente sea intentar abaratar costes de las empresas lo máximo posible, aunque eso conlleve que haya personas que acaben en paro y bueno, ya se apañará a los estados o ya veremos cómo se redefine el trabajo de esa manera, pero la prioridad no va a ser la gente, cómo va a afectar a la vida de la gente esta automatización o esta aplicación de la automatización en la producción y el trabajo. Y una manera postcapitalista de verlo, que era la que debatíamos José y yo, era de, bueno, esto es una oportunidad fantástica, por ejemplo, para reducir la jornada de trabajo, redefinir los trabajos, educarnos en toda esta nueva cultura tecnocientífica para saber cómo abordar este nuevo paradigma y sobre todo es una oportunidad para cambiar toda la organización social, ¿no? Porque al cambiar el trabajo cambia completamente todo absolutamente. Cambia, evidentemente, el trabajo que ocupa mucha parte de nuestra vida, pero cambia también el tiempo de ocio, por ejemplo, ¿no? Si trabajamos 4 horas solo, tenemos mucho más tiempo de ocio. ¿A qué lo dedicamos? Lo podemos dedicar a la comunidad, lo podemos dedicar... Me refiero, se abre un abanico donde los valores postcapitalistas pueden rellenar un hueco que los valores capitalistas, como digo, ya lo están rellenando. De hecho, José y yo hablamos también de un ejemplo, de una publicación que hicimos hace poco, sobre cómo el PSOE, la ministra de Seguridad Social, hablaba de esta automatización y de esta nueva revolución digital como idónea para aplicar la baja flexible, ¿no? Esa baja con la que a lo mejor si estás malo pero puedes teletrabajar, pues puedas conectarte desde casa, ¿no? Y José me puso este ejemplo que creo que es muy bueno en el sentido de que estamos pensando y tan metidos en el realismo capitalista, cuando surge una opción así, en vez de pensar básicamente que, bueno, quizá podemos trabajar menos y así a su vez estar más saludables o tener menos horas de carga de trabajo y poder cuidarnos más y quizá eso reduzca las bajas, por ejemplo, estamos pensando lo contrario, usar la tecnología para que incluso cuando estemos malos podamos conectarnos desde casa y de alguna manera seguir trabajando. Son las dos lógicas, ¿no? Aquí en ese ejemplo se ve muy bien. La lógica postcapitalista sería la que planteaba José, ¿no? Esta que me dijo, ¿no? De, pues eso,
usar esta nueva dimensión de la automatización para estar más liberados de las cargas de trabajo y en todos los sentidos. Y la otra sería la que, por ejemplo, la ministra del Partido Socialista de España actual, que está en el gobierno, para la gente que no es de España, pues propuso reflexionando sobre esto y reflexionando sobre las bajas flexibles, que es una medida que quieren aplicar. Entonces, bueno, aquí vemos básicamente las dos dimensiones. Aquí os pongo varios ejemplos y varias cuestiones que me surgen, pero bueno, esto ya lo dejo un poco, las puse un poco para debate, no para entrar en ellas porque sería muy largo. Pero básicamente las preguntas serían estas dos que os pongo, ¿no? ¿Sería esto negativo en una sociedad donde el trabajo no sea una moneda de cambio para únicamente sobrevivir? ¿No sería lógico reducir la jornada laboral y enfocar esta oportunidad de trabajo subrogado a las máquinas para vertebrar un proyecto postcapitalista? Y luego la segunda pregunta, ¿cómo lo gestionarían los gobiernos? De hecho, aquí os hemos puesto un ejemplo de cómo ya lo están gestionando. ¿Qué valores estarán en contraposición y en juego dentro de este debate y guerra a todos los niveles que la clase trabajadora tendrá con la clase capitalista y su realismo capitalista, ¿no? Porque aquí sí que en la dimensión del trabajo, la dimensión de clase se ve enseguida, ¿no? Los discursos contrapuestos a nivel axiológico están también contrapuestos o ligados a los intereses materiales de las personas que trabajan, las personas que tienen las empresas, etc. Y bueno, aquí os he puesto un poco unos ejemplos. Si quieres pasar, José, porque creo que ya no queda ninguna diapositiva. Esta es la bibliografía de bueno, los diferentes textos que os he nombrado. Y bueno, para acabar, como habéis visto en esta introducción a este deseo postcapitalista de Fisher, vemos que está todo muy ligado a la construcción ideológica de un proyecto. Y al final la construcción ideológica de un proyecto, que Fisher parte de una perspectiva marxista, para Fisher es un proyecto de carácter socialista. Evidentemente no, Fisher critica y huye de los proyectos anteriores de nivel axiológicos, de nivel socialista, como puede ser la Unión Soviética, ¿no? Que para él son autoritarios. De hecho, hace críticas directas al estalinismo en sus clases, en las clases del libro de deseo postcapitalista, pero sí que es verdad que no huye de reconocer que él ve en los valores socialistas o los valores colectivos la manera de salir de todas las problemáticas que nos está generando el realismo capitalista. Entonces, al fin y al cabo, aunque sea un proyecto que propone político-sociológico en su plano más superficial cuando lo lees, en realidad detrás de él hay un proyecto axiológico, ¿no? Que ahora José explicará un poco más toda esta palabra, ¿no? Este concepto, ¿no? Del qué es lo axiológico, qué es un proyecto axiológico colectivo, etcétera. Bueno, sin más, te cedo la palabra, José. Vale, gracias, Álvaro. Antes de pasar a lo que yo os quería comentar, mientras que voy cambiando esto de aquí, dentro de lo que has comentado, de todo este discurso, hay tres cosas, pienso que interesantes, que es toda esta desafección política de la que estabas hablando, hay que ser conscientes de que sigue siendo causa de lo que vimos la semana pasada, de la ironía depresiva, la poslexia, la incapacidad de pensar y reflexionar, la incapacidad de ponernos a leer. Entonces, vimos que esta desafección política no es que la gente esté no politizada, sino que el propio realismo capitalista nos lleva a esta desafección. Luego, interesante todo lo de comentabas de Apple, porque aquí Shoshana Zuboff, la socióloga estadounidense que admira a Apple, hace un llamamiento a cómo Apple supo ver en la época de 1984 aproximadamente, cómo había toda una desafección hacia la sociedad por parte de las personas más jóvenes y Apple supo recoger eso y a partir de ahí promover el deseo por el consumo de Apple bajo el eslogan de pues 1984 no será 1984 o el que vimos la semana pasada de piensa diferente. Entonces, es como el capitalismo ve esa necesidad, la acaba mercantilizando y en vez de abordar un postcapitalismo real, lo mercantiliza bajo estos eslóganes para que tú sigas pensando lo mismo y deseando lo mismo dentro de las lógicas capitalistas. Y por último, la utopía que tú construías de esta red social de comida sana, etcétera, es algo que las corrientes aceleracionistas de izquierdas, contrapuestas a todo el neoliberalismo de Nick Land y compañía, hablan de esta necesidad de reapropiarnos de las fuerzas productivas del capitalismo y de las dinámicas intrínsecas dentro del capitalismo
para llevarlas más allá de lo establecido. Entonces sería cómo a reapropiarnos de esta estandarización o esta producción estandarizada que realmente funciona para llevarla más allá de lo que el capitalismo se limita a ofrecernos y dar. Entonces, dentro de todo este discurso de Fisher sí que podemos ver todas estas críticas que también apuntan a un deseo poscapitalista o a una construcción de un proyecto axiológico colectivo diferente. Y entonces aquí, ¿lo veis? Vale. Bueno, para los que no lo conozcáis, la persona que aparece en la foto es Maria Corby, el que ha hecho toda la teoría de la epistemología axiológica hace ya 40, 50 años que la está investigando. Y hoy lo que vamos a intentar ver de forma muy rápida y de la manera más clara posible, porque es un poco complejo, es la idea que él tiene de estos proyectos axiológicos colectivos, proyectos de valor colectivos, que en el fondo podríamos traducirlos de una manera muy simple a los sistemas culturales que a día de hoy nos constituyen, pero que siempre ha constituido a toda la humanidad, porque como decía Álvaro, la sociedad es dinámica, es en cambio constante, aunque no siempre se ha concebido de esta manera, pero los proyectos axiológicos colectivos vienen existiendo desde la óptica de Corby, la idea de los sistemas culturales, desde que la humanidad tuvo la necesidad de organizarse colectivamente bajo un sistema cultural, una cosmovisión, una forma de entender y significar el mundo en el que estamos. Entonces, aquí la idea, lo interesante es ver cómo actualmente estamos inmersos en un periodo de transición cultural. Estamos pasando de sociedades completamente industriales a sociedades científicas y tecnológicas, que esto es lo que yo más o menos voy a intentar también aclarar desde el punto de vista de Fisher, mezclando todo este mundo. Pero este cambio es un cambio tan grande que nos obliga a tener que repensar, como apuntaba Álvaro con la idea del trabajo, por ejemplo, todos los esquemas mentales, todos los marcos sociales y valorativos con los que hemos vivido hasta ahora. Es decir, el paso de la modernidad a la posmodernidad, a sociedades postestructuralistas, a un mundo postcapitalista, lo que obliga es a pensar desde dónde venimos, cuáles son los marcos que nos han estructurado, qué es lo que nos hace pensar, qué es lo que deseamos, es decir, tenemos que pensar todo el sistema cultural en el cual estamos inmersos, porque se está demostrando que seguir bajo los valores modernos de la modernidad o de la ilustración hiperracionalizada no son viables a día de hoy para construir el mundo postcapitalista. Pero esto no nos tiene que asustar y es lo que intentaremos ver en esta idea de construir la utopía o seguir un poco más allá de todos los marcos. Os he puesto aquí la obra de la construcción de los proyectos axiológicos colectivos, principios de epistemología axiológica, que es el primer volumen de Maria Corby, donde él empieza a abordar todas estas cuestiones y donde él plantea pues, esta idea, ¿no? De vivimos un cambio cultural de manera radical, pasamos de sociedades industriales a sociedades de conocimiento científico o tecnológicas, pero ¿cuál es la ventaja? De que no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un cambio similar, sino que pasar de un sistema agrario a un sistema industrial es un cambio del mismo nivel. Pasar de un sistema de cazadores-recolectores a un sistema agrario también tuvo que suponer para las personas que vivían allí en aquel momento todo un cambio en las formas de concebir, pensar y sentir el mundo y por lo tanto no nos tiene que asustar la idea de vivir del dinamismo y del cambio porque es algo a la que la humanidad se ha enfrentado. El problema es que tenemos que hacerlo de una manera muy rápida y sobre todo es que no existe un proyecto axiológico colectivo que nos diga cómo tiene que ser o ha de ser ese futuro. Entonces estamos, como vimos al principio de todas estas sesiones, faltos de unas utopías que puedan llevarnos o hacernos imaginar más allá del propio capitalismo. Entonces, la cuestión y la importancia es que esto, la necesidad de tener que pensar o estar faltos de un imaginario futuro, es la primera vez en la historia que nos sucede. ¿Por qué? Porque en las sociedades preindustriales, que son sociedades básicamente religiosas, el proyecto, el sistema cultural era venido y dado directamente por los dioses. Por lo tanto, no nos teníamos que preocupar en pensar las cosas porque las propias narrativas religiosas basadas en sus mitos
en sus creencias, nos decían cómo tendríamos que pensar, sentir y ver el mundo. En la industrialización pasó lo mismo exactamente con las ideologías, pero hoy en día, como nada nos va a venir dado por los dioses, ni nada nos está dado por la naturaleza, cosa que Fisher también aborda en su tesis doctoral, tenemos que ser conscientes por primera vez de construir ese futuro. Es la primera vez en la historia humana que tenemos que ser conscientes de qué futuro queremos y sobre todo qué futuro queremos en un mundo dominado directamente por las ciencias y las tecnologías, porque como veremos, la idea de proyecto axiológico colectivo no puede desligarse de la forma en la cual el ser humano ha sobrevivido y ha vivido toda su vida. Es decir, los sistemas, los mitos y las construcciones de proyectos axiológicos colectivos o de sistemas culturales de sociedades ganaderas, pues estaban basados en una forma de sobrevivir concreta que era de la ganadería, y a partir de ahí construían la humanidad todos sus mitos, su idea de bien y del mal, por ejemplo. Y entonces en las sociedades industriales era la naturaleza de las cosas, el estudio científico de la naturaleza, la que nos determinaba cómo tendría que ser el comportamiento. Había sociedades o momentos que eran como todo es individual, individualista, y esa es la naturaleza del ser humano, y por lo tanto lo natural es ser individual. O nos íbamos a proyectos axiológicos colectivos de vertiente colectivista, donde se naturalizaba todo lo colectivista. Entonces era como, no, lo natural es lo colectivo, por lo tanto, no me vengas a decir que lo individual es lo natural, porque yo te estoy argumentando completamente lo contrario. Entonces era un estudio de la naturaleza la que nos daba la oportunidad de pensar cómo tendría que ser todo en la configuración humana. Como os comentaba, esta no es la primera vez que ocurre este cambio radical. Y aquí Corbí, luego pensando y releyendo las citas, he pensado que a lo mejor sería interesante haber mostrado otras, pero en ese momento pensaba que estas eran las idóneas. Pero bueno, más o menos resumen lo que ya os he ido explicando a lo largo de esta introducción, ¿no? Maria Corbí dice, nuestros antepasados, es decir, todas aquellas sociedades que vivían en época preindustrial, construyeron sus propios proyectos, aunque no fueran ni pudieran ser conscientes de ello. Sus construcciones colectivas debían servir y ser adecuadas a sociedades preindustriales estáticas, es decir, las sociedades preindustriales, aunque fueran dinámicas a lo largo de milenios, estaban pensadas para ser estáticas, porque la humanidad tendría que vivir de esa manera. Entonces eran sociedades que estaban obligadas a bloquear el cambio. Esto es algo interesante porque incluso a día de hoy todas las mentes pensantes del capitalismo reinventado asumen que el mundo está cambiando y que por lo tanto el capitalismo también tiene que cambiar. Así que vemos como esta idea de la estaticidad, que sí que podría ser algo propio del capitalismo industrial, se está rompiendo. ¿Por qué? Porque vivimos en estas sociedades dinámicas que siempre han sido dinámicas, pero que hoy, con la entrada de ciencia y tecnología, aún se van a hacer mucho más rápidas, o podrían ser muchísimo más rápidas, como postulan diferentes corrientes aceleracionistas. La gracia, como dice aquí Corbí, es que nuestros antepasados ni pudieron tomar conciencia de que construían ellos mismos sus propios proyectos axiológicos, sus propios proyectos de valor, su propia significación del mundo, porque lo hacían a lo largo de milenios. Es decir, si nos hacemos una visión a lo largo de toda la historia, vemos como los cambios culturales cada vez se producen de manera más breve. O sea, cuando éramos cazadores-recolectores, pues esa sociedad humana vivió durante mucho tiempo hasta que entró en colapso sistémico y se tuvo que construir otro sistema, pero ese sistema duró menos que el anterior, así sucesivamente, y nos damos cuenta de que la industrialización pues ha pasado 200 años y ya nos vemos obligados a tener que cambiar de sistema de proyecto axiológico colectivo y resignificar todo el mundo como comporta o impone, en este sentido, la nueva forma que tenemos de sobrevivir o las condiciones materiales de existencia humana. Pero lo interesante también es ver que estas sociedades preindustriales no podían cambiar porque eran sagradas, en el sentido de que tenían una sacralidad al ser dotadas por, o reveladas o dictadas por los dioses, su carácter sagrado estaba allí. Por lo tanto,
no se podía tocar porque tocar ese cambio o promover el cambio era desacralizar el mundo tal y como ese sistema o ese proyecto de valor nos estaba obligando a pensar que era en aquel momento. Por eso no eran ni conscientes. Hoy lo vemos con retrospectiva y no podemos juzgar negativamente en ese aspecto que aquellas sociedades fueran religiosas porque es lo que tocaba por condición humana en ese momento. Luego Corbí también sigue estudiando el cambio de las sociedades agrario-autoritarias, como él las llama, las sociedades industriales, que siguen más o menos dentro del mismo paradigma, y nos dice que las primeras sociedades industriales, modificaron de esos programas colectivos de los cuales hemos ido heredando solo lo que era inevitablemente necesario. O sea, había que cambiar algunas cosas, pero la intocabilidad, por ejemplo, no se tocó. ¿Por qué? Porque en esas sociedades industriales, como os comentaba, ¿no? Todo ha sido dado por la naturaleza misma de las cosas. Y aquí, haciendo un poco de ejercicio autocrítico, el anarquismo pecó de esta naturalización de la vida, y sobre todo Kropotkin, cuando habló de la ayuda mutua, él consideraba que la ayuda mutua era un valor que se descubría en la propia naturaleza. ¿Por qué? Porque él veía que la naturaleza colaboraba en sí misma, ¿no? Entonces él coge el ejemplo de las hormigas, que ya sabemos que son un animal completamente colectivo, pero no porque hayan pensado ser colectivas, sino porque en su genética, que esto es lo que veremos a continuación un poco, está hecha para que sean completamente colectivistas. Pero luego nos encontramos animales como los leones, que son muy individualistas. Entonces podemos llegar a entender que la naturaleza tampoco nos va a dar la solución, sino que nosotros tenemos que construirlo todo. Pero aquí es un poco apuntando a lo que hablaba Álvaro también sobre cómo definir las cosas que tenemos que hacer en el mundo. Tenemos que recoger la idea también de Corbí sobre la cultura como un invento biológico. A nivel social o sociológico podemos entender la cultura como esa estructura que nos otorga unas formas de hacer, pensar y sentir, pero no nos preguntamos cuál es la función primaria de la cultura. Y aquí Corbí, aproximándose a antropólogos como Clifford Geertz o otros estudiosos también de la época de la antropología y la lingüística, nos habla de que la cultura tiene una función biológica, aunque la sobrepase. ¿Por qué? Porque la música, el arte, no tiene una función biológica por sí misma, pero son cosas o productos o fenómenos culturales. Entonces, la función primaria de la biología es proporcionar una forma concreta de vida viable a un viviente que ha dejado en gran parte indeterminados genéticamente su modo de vida. Esto lo podemos entender muy fácil, lo de la indeterminación genética, en el sentido de que cualquier animal, por ejemplo, cogiendo a Clifford Geertz, un ejemplo, él pone los castores, dice, un castor construye una presa sin la necesidad de preguntarse qué es una presa, qué se necesita para construir una presa. Simplemente hace una presa porque está en su genética, en su forma de sobrevivir. O nadie o ninguna abeja se pregunta cómo construir un panal de abejas porque está en su genética construir ese panal de abejas. En cambio, nosotros, la especie humana, al estar constituidos por la lengua, como vimos en sesiones anteriores, lo que nos hace estar constituidos por la lengua es tener nuestra forma de ser en el mundo liberada. Entonces, todo lo que tenemos que construir y hacer lo tenemos que significar lingüísticamente, incluso el deseo, como veremos más adelante. Entonces, aquí lo que está claro es que, por ejemplo, tenemos que organizarnos simbióticamente, pero no tenemos programado cómo hacerlo. Entonces, aquí es donde entran todas las narrativas y todos los discursos sobre la forma en la cual el ser humano se tiene que organizar. Pero lo que nos tiene que hacer pensar esto es que no hay una naturaleza humana en el hecho de cómo nos tenemos que organizar, sino que todo discurso individualista o colectivista están construidos desde unas narrativas que intentan programar esta indeterminación de cómo actuar en el medio. Otro ejemplo es que tenemos que relacionarnos con el medio, con la naturaleza, pero tampoco tenemos programado cómo hacerlo. Entonces hemos construido todo un montón de narrativas donde, tanto religiosas como ideológicas, donde la especie humana, en especial el hombre blanco antropocéntrico, desde este antropocentrismo, está por encima de la naturaleza y por lo tanto la naturaleza es
eso que está ahí y que nosotros tenemos el deber moral de explotar, rentabilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser una narrativa que también desde pues, movimientos ecologistas o más concienciados con el impacto que el ser humano tiene en la naturaleza, también han intentado de programar y construir de otra manera. Incluso a día de hoy podríamos decir que movimientos o pensamientos como la bioética global también buscan desde una concepción más biocéntrica intentar construir esta relación o dotar de significado a la relación que el ser humano tiene que establecer con el medio. O lo que decía antes Álvaro también de la alimentación, ¿no? Tenemos que alimentarnos, pero no tenemos programado cómo hacerlo. Es decir, no somos veganos por naturaleza, como el veganismo radical, más radical, llega a asumir, o tampoco somos carnívoros por naturaleza, ni omnívoros por naturaleza, sino que la relación que nosotros construimos con el alimento también es una significación cultural, con unos valores detrás que nos empujan a ver o a significar cómo nos tenemos que alimentar, pero no hay una manera concreta en la especie humana de definir cómo nos alimentamos. Es algo que tenemos que construir culturalmente a través de narrativas o discursos valorativos. Y para mí, aquí no lo más importante, pero sí el tema donde yo más me centro es, tenemos que desarrollar ciencia y tecnología, porque hay corrientes como las de Ortega y Gasset que nos hablan de que somos animales técnicos y que por lo tanto tenemos que pensar cómo desarrollamos toda esta ciencia y toda esta tecnología, y más a día de hoy en un mundo que está dominado, constituido desde las ciencias y las tecnologías. Entonces, aquí hay todo un discurso de ver cómo también el capitalismo otorga valor e instrumentaliza las ciencias y las tecnologías bajo una lógica, pero cuando nos demos cuenta veremos que estas ciencias y estas tecnologías, al ser un producto de una narrativa abstracta, no tienen valor. Es el propio ser humano quien debe otorgarle valor y por lo tanto tenemos que pensar cómo desarrollamos este hacer técnico, esta capacidad técnica propia del ser humano. Y esto es lo que nos lleva a esta idea de cómo construimos esos cómo en un mundo mediado desde la ciencia y la tecnología. Y aquí, volviendo un poco a redundar en los ejemplos que ya se han puesto, ¿no? Para alimentarnos, antes teníamos que trabajar la tierra y sacrificar a un animal. En este hecho de trabajar la tierra y sacrificar un animal, había una relación sensitiva, axiológica, valorativa, directamente con el entorno, y a partir de esta relación establecíamos una serie de paradigmas que nos hablaban de la importancia de la muerte, la importancia de la vida en la sociedad, de la construcción de nuestros marcos culturales. Pero a día de hoy, por ejemplo, toda esta ciencia y toda esta tecnología nos construye una barrera que nos castra este sentir frente al mundo, y por lo tanto podemos consumir productos de origen animal sin ser conscientes de lo que implica o lo que implicaba en las sociedades antiguas el hecho de matar directamente al animal para podernos alimentar. Hemos roto con ese sentir, con ese valor que había en el acto de matar. Por eso en sociedades preindustriales el acto de matar a un animal era todo un sacrificio dentro de un ritual que incluso servía para poder regar la tierra con la sangre de la víctima, porque a partir de la muerte se generaba la vida, etc. Y todo esto era un paradigma y una cosmovisión de valor que constituía a las sociedades de aquella época, y hoy en día, al tener esta barrera axiológica, científico y tecnológica, implica dotar de sentido a esa relación que establecemos con el entorno. O como vimos, por ejemplo, en la sesión anterior, ¿no? En un mundo dominado por la tecnología, nos somete a una hedonía depresiva, y las relaciones humanas vemos que están 100% mediadas, o si no al 100%, al 80%, por la tecnología. Entonces, en este sentido, la ciencia y la tecnología, a ser elementos abstractos, como os comentaba, modelan la realidad con narrativas científico y tecnológicas. A día de hoy, todo lo que vemos del mundo está visto desde la ciencia y la tecnología. Se ha creado una barrera que impide una relación directa con el sentir de la humanidad. Entonces, en la idea de los proyectos axiológicos colectivos no capitalistas
de Corbie, lo importante también es cómo estructuramos o cómo recuperamos ese sentir el mundo fuera de un dominio o un predominio completamente científico y tecnológico. Pero al intentar contestar esta pregunta, lo que nos encontramos son con varios problemas. El primero de ellos, que es la construcción básicamente del proyecto axiológico colectivo no capitalista, es cómo nos programamos culturalmente en un mundo dominado por las ciencias y las tecnologías. Cómo nos construimos, cómo desarrollamos ciencias y tecnologías sin volver a unas dinámicas, a unas lógicas primitivistas donde la tecnología es mala, la tecnología es capitalista y por lo tanto tenemos que abandonar toda ciencia, toda tecnología, sino, vale, en un mundo donde solo vivimos actualmente de ciencia y tecnología y del conocimiento derivado de ciencias y tecnologías, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo nos volvemos a programar en este mundo cuando vemos que ni los dioses de sociedades preindustriales ni la naturaleza de las cosas nos va a decir cómo tenemos que vivir? Es la primera vez que el ser humano conscientemente tiene que pensar todo esto. Y aquí un ejemplo, la creadora, no me recordaré el nombre, la creadora del método CRISPR-Cas9, que es el método de edición genética, es la herramienta que hoy en día ve el genoma humano como una cadena de cortar y pegar, avisa en un libro de divulgación que tiene sobre la importancia de empezar a abordar esta cuestión inmediatamente antes de que se nos escape de las manos. Porque lo que sí que va a hacer el capitalismo es rentabilizar toda la ciencia y toda la tecnología y por lo tanto vamos a quedar completamente distanciados de poder reapropiarnos estas fuerzas productivas del propio capitalismo e intentar llevarlas hacia un proyecto axiológico colectivo no capitalista donde se priorice la calidad y el bienestar de toda la vida. Por otro lado, es también cómo recuperamos el sentir por la realidad en un contexto cultural, científico y tecnológico abstracto. Y esto, en un podcast que también hice con Álvaro sobre el análisis de la película Vida y Muerte en un almacén, podemos ver cómo la relación entre humanos o entre empresarios y clase trabajadora hoy en día no es ni está mediada como estaba en la época de la industrialización, sino que todo está mediado por los datos. Hay una deshumanización tal que el ser humano es visto como simples datos. Pero no solo el capitalismo hace esto, sino que, por ejemplo, Harari, al cual yo tengo mis discrepancias con sus postulaciones, a veces argumenta que el ser humano a día de hoy es un algoritmo genético, pero es un algoritmo. Entonces está hablando del ser humano como un algoritmo, como un producto informático de la naturaleza, porque la naturaleza también son algoritmos orgánicos. Entonces nos damos cuenta de que como todo el lenguaje que a día de hoy constituye el proyecto axiológico tecnológico nos hace interpretar la realidad en base a estos discursos científicos y tecnológicos. Y decir que la naturaleza es un algoritmo es quitarle el valor que la naturaleza tiene por sí misma. Estamos completamente viendo esa realidad desde un paradigma científico y tecnológico y desde el conocimiento que esa realidad nos da. Entonces nos damos cuenta de que tenemos que recuperar un sentir el mundo que no esté mediado ni instrumentalizado por las ciencias y las tecnologías. Y esto nos lleva a recuperar la idea del deseo postcapitalista de Fisher y relacionarlo con toda esta idea de los proyectos axiológicos colectivos, que es cómo orientamos el deseo hacia un sistema científico y tecnológico no capitalista. Porque toda esta visión del mundo a través de una tecnología de datos no es por sí misma capitalista, sino que es el capitalismo quien, apoderándose de estos datos, lo instrumentaliza todo y lo único que ve son datos que minar, que explotar, que rentabilizar, porque eso le va a producir más beneficio. Incluso a día de hoy, el capitalismo reinventado habla de la naturaleza como, aparte de apoderarse de la hipótesis Gaia, donde se esencializa la naturaleza a un nivel místico, espiritual, que nada tiene que ver con una interpretación espiritual humana de la realidad, podríamos decir, la acaba viendo como una fábrica. Entonces él dice, a través de la cooperación que la naturaleza ejerce,
la naturaleza nos ofrece bienes y stocks como bosques, ríos y peces. Entonces hay como toda esta visión neocapitalista reinventada, donde la naturaleza al cooperar, coopera con el ser humano ofreciéndonos, entre comillas, stocks. Entonces vemos como hay todo el lenguaje que intenta volver a naturalizar una cierta idea de la naturaleza esencialista que ella, por su buena voluntad, nos ofrece a nosotros recursos para poder sobrevivir y explotarnos. Entonces, esta es la nueva interpretación que el capitalismo está haciendo y, por lo tanto, el deseo del capitalismo en la naturaleza, desde este punto de vista, es seguir viéndola como una fábrica que nos ofrece productos y servicios. Entonces, estas son tres grandes problemas o tres grandes preguntas que tendremos que abordar inmediatamente como sociedad para poder construir estos proyectos axiológicos colectivos no capitalistas o fuera del realismo capitalista. Y para poder solventar estas preguntas o contestar a estas preguntas, sobre todo la segunda de cómo recuperar este sentir, María Corbí nos plantea la necesidad de lo que él llama el cultivo de la cualidad humana o cualidad humana profunda para la programación cultural colectiva. Como comentábamos en la primera sesión, aunque no hemos entrado mucho en la antropología que postula María Corbí, aunque sí que vimos un poco cuando hablábamos del deseo, la especie humana tiene un acceso a la realidad completamente significada por el lenguaje, que es la realidad material que vemos y en la cual nos movemos y que necesitamos para sobrevivir, porque como animales necesitamos toda esta cultura, todos estos sistemas culturales, todos estos proyectos de vida en los cuales no podríamos vivir, pero a la vez podemos comprender y sentir la realidad fuera de toda esta significación, que es lo que María Corbí acaba llamando dimensión absoluta, porque absoluta etimológicamente significa una realidad suelta de toda la interpretación y toda significación que nosotros podamos darle. Entonces, el cultivo de la cualidad humana es un cultivo propiamente del animal que somos, no es nada trascendental, no es nada metafísico, sino simplemente es comprender que la realidad está ahí por sí misma sin la necesidad de cualquier interpretación que el ser humano pueda darle. Incluso nosotros mismos estamos fuera de esta significación. Entonces, Corbí plantea una tríada, que es lo que él llama el interés, el distanciamiento y el silenciamiento, para poder cultivar y comprender esta realidad. Entonces él nos dice que cultivar un interés por la realidad sin los condicionamientos que impone el yo, es decir, el yo sumergido y construido dentro de un mundo socialmente dado, porque la construcción social de la realidad sí que nos viene dada, interpretamos el mundo directamente desde esta narrativa, desde este proyecto, desde esta significación. Por lo tanto, estamos súper acostumbrados a ver el mundo bajo la perspectiva de la propia subjetividad humana, pensando que el mundo responde automáticamente a esta subjetividad humana. Entonces él dice que es necesario mostrar pues, un interés mental, sensitivo y práctico por con todas nuestras capacidades y por todos sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente cuando vemos la realidad, un árbol, la relacionamos directamente con una necesidad o con espero algo de eso. Veo un árbol y lo que espero es que el árbol me dé frutos y considero que el fruto que me da el árbol es para mí, cuando en realidad el árbol da frutos porque está en su forma de ser árbol el dar frutos, pero no da frutos para mí ni da frutos para nadie, da frutos para reproducirse, pero nosotros vemos el fruto y nos lo queremos comer porque dualizamos la realidad y consideramos que el árbol pues, nos alimenta. Luego habla también de, junto a mostrar un interés fuera de los marcos sociohistóricos mentales que impone el yo, cultivar una capacidad de distanciamiento con relación a las realidades. Es decir, ninguna de las realidades que podemos observar están ahí en relación a mis propios intereses humanos. Están fuera de cualquier interés, cualquier instrumentalización, cualquier deseo que podamos tener de esa realidad. Por lo tanto, aquí volvemos a la idea de el objeto de deseo es una construcción, el objeto que tenemos delante es una significación lingüística, por lo tanto,
tenemos que intentar distanciarnos de todo el marco, proyecto de valor que nos ha constituido, que nos constituye, y por lo tanto, fuera de esta concepción moderna de la realidad que venimos arrastrando, tenemos que distanciarnos de eso para entender que la realidad no responde a las necesidades humanas. Y por último, habla de cultivar la capacidad de silencio interior, es decir, el silencio de patrones de interpretación, es decir, silenciar todos los marcos culturales que nos tenemos arraigados y que nos dicen que la realidad es de una determinada manera, es decir, no somos colectivistas por naturaleza, porque tengo la capacidad de distanciarme de esa programación que hemos hecho históricamente y entender que no hay una programación y que la tengo que construir. Y por lo tanto, de los monólogos que alimentan y perpetúan toda esta interpretación que hacemos constantemente de la realidad y sobre todo silenciando las valoraciones que nosotros hacemos del mundo. Volviendo a esta idea de las valoraciones del mundo, el mundo es una construcción social, significada socialmente, valorada y construida esa valoración también socialmente, y por lo tanto tenemos que silenciar todos esos patrones. Es decir, somos capaces de ver, sentir el mundo fuera de cualquier construcción social, cultural que hagamos como humanidad. Si somos capaces de entender, comprender y sentir el mundo fuera de todas esas significaciones, estaremos cultivando la cualidad humana, porque estaremos adentrándonos en un mundo que no significa nada para el humano, pero a la vez significa todo, porque es la comprensión, como diría Haraway, de la unidad en completa diversidad. Estamos viendo el mundo, pero todo el mundo no significado, pero a la vez completamente diverso. Entonces, aproximarnos a esta idea, ¿no? Haraway, cogiendo también el testigo, habla de la idea de, para comprender cómo funciona la naturaleza, habla de la necesidad de volver a unas concepciones animistas de la realidad, porque ella habla de un materialismo sensible, de una materia que está viva, pero por lo tanto, para nosotros comprender que esa materia está viva, que es sensible, que está ahí independientemente de lo que nosotros como humanos pensamos que es, ella habla del animismo como el único materialismo real, porque entendía que en toda la naturaleza había algo más allá que la simple interpretación humana y que por lo tanto teníamos que pensar en la naturaleza, pensar con la naturaleza y generar con la naturaleza para comprender esa sensibilidad propia de la realidad en la cual estamos inmersos. Bueno, claro, todo este cultivo de la cualidad humana tiene, aunque es gratuito y no tiene ninguna capacidad de ser instrumentalizado, el cultivo de esta cualidad humana, de esta dimensión no significada de la realidad, sí que nos aporta como especie humana diferentes cosas, ¿no? La primera de todas ellas es que nos permite recuperar una relación con el mundo, no mediado por las tecnologías, pero que no nos deja renunciar a las tecnologías, sino entendemos que el mundo va más allá de toda interpretación científica y tecnológica que yo pueda hacer, pero eso no me impide dejar las ciencias y las tecnologías porque es el mundo en el cual hoy me estoy viviendo. Pero sí que me ayuda a retener que repensar cómo aplico, cómo construyo, cómo desarrollo todas estas ciencias y todas estas tecnologías. En conceptos de otro filósofo, otro pensador que es Dupuy, el cultivo de la cualidad humana a nivel epistemológico nos ayudaría a pasar de una epistemología puramente mecanicista propia de la industrialización a una epistemología más organicista propia de tradiciones taoístas, por ejemplo, donde no ven una diferencia entre lo natural y lo tecnológico, sino la necesidad de un cultivo de la armonía a través de lo que para ellos significa el camino del Dao. Entender el Dao implicaría desarrollar unas ciencias y unas tecnologías no confrontadas a la naturaleza, sino en armonía con ella. También, como decíamos que el deseo en el ser humano es insaciable dado a que tenemos que construir ese objeto, el cultivo de la cualidad humana sirve de freno al deseo insaciable propio de la
de la especie humana que somos y que el capitalismo ha sometido en esta hedonía depresiva. Lo del deseo insaciable también lo veremos rápido. Un león, por ejemplo, caza y caza lo que necesita. Tiene el deseo de alimentarse, la necesidad biológica de alimentarse, pero no va a cazar más de aquello que necesita. En cambio, el ser humano es capaz de cazar más de lo que necesita y aparte simplemente por diversión. Entonces vemos cómo tenemos que construir colectivamente esta idea de deseo y cultivar esta dimensión no significada de la realidad para construir o poder controlar esta idea de deseo o poner límites al deseo, que aunque nos parezca raro hablar de límites al deseo, el capitalismo nos pone límites al deseo en el corto plazo, pero nos hace desear insaciablemente a largo plazo. Por otra parte, también este cultivo de la cualidad humana pues nos otorga un sentir frente a la realidad, como decíamos, no instrumental, y esto nos obliga a tener que pensar colectivamente en el desarrollo no explotador ni dominante de las ciencias y las tecnologías, porque las ciencias y las tecnologías nos ayudan a instrumentalizar el mundo, pero dentro de los valores del propio capitalismo, como decíamos, las ciencias y las tecnologías están instrumentalizadas para explotar y dominar la naturaleza, porque es el deseo del capitalismo quien le otorga este valor. Por lo tanto, preguntándonos cómo construir este deseo postcapitalista o cómo construir el deseo por lo científico y lo tecnológico en proyectos axiológicos colectivos no capitalistas, obviamente tendremos que cultivar un sentir el mundo que nos lleve a no utilizar las ciencias y las tecnologías de una manera capitalista. Y esto nos lleva al último punto, que este cultivo de la cualidad humana nos obliga a pensar que el deseo ha de estar autogestionado colectivamente por la propia humanidad. No por un principio de libertad autoritativa, que sería una imposición ideológica, en el sentido de las ciencias y las tecnologías, como tienen que servir al ser humano, pues tienen que funcionar de esta manera. Entonces ahí veríamos un criterio de libertad autoritativa porque tenemos la libertad de imponernos cómo debería ser este deseo, sino por criterio de cualidad, es decir, el cultivo de la cualidad humana que nos permite pues, recuperar una relación con el mundo no mediado por las ciencias y las tecnologías, nos permite poner un deseo, un freno a este deseo o construir este deseo, los límites del deseo insaciable, nos otorga un sentir frente a la realidad liberado de toda significación, es lo que nos tiene que permitir realmente construir y autogestionar el deseo colectivo humano, porque el deseo no hay que mirarlo única y exclusivamente desde una dimensión individualista o individual, sino que el deseo colectivo es el deseo de la necesidad de estos proyectos de valor colectivos. Por lo tanto, es decir, necesitamos una autogestión y una automoderación colectiva de nuestra condición humana. Y por último, a modo de reflexión y cierre, tendríamos que decir, también recogiendo un poco la idea de este utopismo del que nos hablaba Álvaro, es que hay que construir la utopía o ese futuro no capitalista desde un proyecto axiológico colectivo que tenga presente las tres dimensiones que hemos comentado, que estén en interdependencia, si queremos sobrevivir en unas nuevas condiciones materiales de vida, como es el ciencias y tecnología. Es decir, por un lado, tener presente el deseo animal, la pulsión, la estructura divinal del animal que somos. Por el otro lado, la tecnociencia, la ciencia y la tecnología, porque es son las nuevas condiciones materiales de existencia del ser humano, y el cultivo de la cualidad humana. Entonces, el proyecto axiológico colectivo que se construya, postcapitalista, tiene que tener presente estas tres dimensiones. Si no se tienen estas tres dimensiones, construiremos unos proyectos axiológicos bastante nefastos, por no decir muy perversos. Y es más, vemos cómo el capitalismo reinventado sí que acude a textos religiosos y espirituales, sobre todo del budismo y tradiciones orientales, para fomentar el mindfulness, el coaching, la autoayuda. Entonces, recuperar este cultivo de la cualidad humana lejos de esta instrumentalización capitalista y sobre todo también fuera del dogma de toda institución religiosa, lo que nos lleva es a recuperar unos textos de sabiduría, de valor, que nos enseñan a cultivar la cualidad humana, liberado de tanto el dogma religioso como de la instrumentalización. Pero no únicamente podemos acceder a esta cualidad humana desde los textos religiosos, sino que una lectura
no fuera de la antropología industrial, nos permitiría aproximarnos a estos valores colectivos que nos habla el marxismo, nos habla el anarquismo, para cultivar también estas ideas de ayuda mutua, porque la ayuda mutua es un concepto, pero detrás hay un sentir la realidad y la relación con las otras personas de una manera completamente diferente, no instrumentalizada. La ayuda mutua se construye desde la gratuidad del servicio al otro. Para ello necesitamos pues, nuevas narrativas libidinales poscapitalistas, nuevas narrativas axiológicas de valor poscapitalistas o un nuevo relato o proyecto axiológico que promueva el deseo por una sociedad tecnocientífica no capitalista desde el cultivo y tematización de la cualidad humana, es decir, desde el sentir gratuito de la realidad. Y hasta aquí pues vemos cómo se juntan pues un poco la idea del poscapitalismo de Fisher y la idea de proyecto axiológico colectivo de Corby. Y aquí acaba la intervención también, así que tenemos 10 minutos para abrir a debate preguntas o cualquier comentario que se quiera hacer. Entonces, Álvaro, te cedo la palabra. Sí, yo quería comentar una cosa de lo que has dicho, poner un ejemplo. Has comentado que hace falta, bueno, que estabas hablando en general, al final de todo, sobre la necesidad de estos proyectos colectivos que tengan en consideración ayuda mutua, etcétera, que son pues, los valores más colectivistas, básicamente porque en el realismo capitalista lo que impera es la ideología individualista, ¿no? Y entonces aquí, por poner un ejemplo también que creo que es muy interesante, también de la rama que yo estudio, que son los discursos de odio y auge de autoritarismos, actualmente esta tecnociencia, digamos, nuevo paradigma material, que es el tecnocientífico, ¿no? Con la revolución digital y todo esto, conlleva también o es indisoluble de otro proceso ecosistémico que es la crisis climática. Y la crisis climática, que es, digamos, quizá el paradigma más global que pueda haber. Entonces, como problemática, quiero decir. Aquí ya vemos que se contraponen todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pues, de hecho, hay diferentes aristas de cómo abordar la crisis climática, pero ya hay bastantes postulados desde la sociología que avisan del peligro de que el capitalismo mute a un ecofascismo, ¿no? Y esto sería básicamente porque el proyecto axiológico del realismo capitalista, dentro de digamos, de un conflicto de un paradigma tan problemático como la crisis climática, que te va a hacer abordar muchas problemáticas de todo tipo que incluso quizá nunca se hayan tenido que afrontar y se afrontan desde unos postulados axiológicos individualistas, competitivos, desde el darwinismo social, desde la naturalización de la violencia frente a grandes masas de población, que es algo que ya estamos viendo. Irremediablemente nos va a llevar a un ecofascismo, ¿no? Pero esa, digamos, deriva hacia algo más autoritario, es imposible entenderla sin entender los valores que hay detrás, que con una especie de dominó generan esto, ¿no? Entonces, contra este tipo de peligros que ya está en realidad ocurriendo, ¿no? Ya estamos abocándonos a una sociedad en general más autoritaria, pues se tiene que contraponer un proyecto político, social, axiológico que sea dialécticamente contrario, ¿no? Y eso pasa por todo lo que has comentado tú, ¿no? Fomentar la ayuda mutua y, bueno, en general, cultivar la calidad humana. Y en este caso, quería simplemente añadir el ejemplo de la crisis climática, porque es que digo que creo que es el ejemplo idóneo de cómo afrontamos una problemática global y cómo van a haber diferentes posturas políticas contrapuestas, en este caso, de todo lo que hemos estado explicando. Sí, sí, muy cierto. Y aquí es donde entra la programación humana de cómo nos relacionamos con el mundo, teniendo presente que estamos al colapso, al borde del colapso ecológico. Lo curioso es ver cómo Fisher también nos habla de que este momento de crisis que estamos viviendo ahora es la oportunidad real para plantear todas estas alternativas al capitalismo. Y cuando miras, las mentes iluminadas del capitalismo reinventado, ves cómo ellos también apuestan por una nueva visión ecológica que acaban, pues, como tú bien criticas, en un ecofascismo o apoderándose de la hipótesis Gaia y poniéndola
en valor todo esto. Tenemos dos preguntas de Cintia. Una de ellas es el tanatocapitalismo de Byung-Chul Chan. Es similar a la visión de Fisher sobre el capitalismo. He leído a Han, pero no he leído nada sobre el tanatocapitalismo. No sé si tú conoces algo, Álvaro. Desde Byung-Chul Han no, pero sí que conozco el concepto desde Paul Preciado, que es la tanatopolítica, que es un poco lo que he estado comentando yo. Lo que pasa es que sí que es cierto que Fisher no habla en esos términos tan concretos. O sea, evidentemente el proyecto de Fisher, todo el tema de la necesidad de trascender al capitalismo va ligado a todo esto, ¿no? A que el sistema está entrando en una crisis sistémica donde nos va a llevar a cuotas de violencia y sufrimiento muy grandes si sigue así. Entonces la alternativa es de raíz. No, Fisher no cree en algo reformista, sino de raíz intentar proponer alternativas políticas. Y la necropolítica o la tanatopolítica vienen a ser básicamente una aplicación de la biopolítica que Michel Foucault definía, pero actualmente está muy traspasada por políticas que están ligadas con la muerte a gran escala o el sufrimiento que lleva a muerte masiva de gran parte de la población. Podría ser un ejemplo actualmente las políticas migratorias de Occidente o, por ejemplo, lo que estamos viendo en Gaza. Serían ejemplos de necropolítica o tanatopolítica que estamos viendo actualmente. Y esto está ligado a los conceptos también más amplios de necropolítica de Achille Mbembe, que es un historiador camerunés que desarrolla todo esto, porque estos conceptos tienen mucha más lógica aplicados al sur global. Aquí en Occidente vivimos una especie de burbuja donde no se nos quedan un poco ajenos todo este tipo de cosas. Y también está muy ligado al concepto de necrocapitalismo. Y sí que es verdad que Fisher no hace alusión a estos conceptos directamente, pero su preocupación está frente a estas problemáticas constantemente en toda su obra. Y luego Cintia sigue preguntando si Corbí se inspiró en el budismo para dar sus propuestas para la programación cultural colectiva. Podemos decir que acude al budismo para hablar de esa dimensión absoluta de la realidad que en el budismo ha quedado significada como el vacío, ¿no? Para el budismo el vacío significa que la realidad está vacía de significación, porque toda significación es humana. La obra de Corbí en este aspecto, cuando ya se comprende y se trabaja, te das cuenta que él da mucha importancia a lo que él llama la doble dimensión de la realidad. Por un lado, la dimensión relativa a las necesidades de supervivencia humana, todo el trabajo político, social, histórico que la humanidad ha hecho, y por el otro lado, el cultivo de esta dimensión absoluta. Entonces, él busca recuperar desde una lectura laica, libre, sin dogmas, sin creencias, sin ninguna instrumentalización por parte de ninguna institución, el cultivo de esa dimensión absoluta o el cultivo de ese vacío budista. Entonces, él considera el budismo como un camino espiritual que siempre se ha centrado en intentar comprender y hacernos sentir de que la realidad está que hay realidad más allá de cualquier significación que hagamos, incluida la propia construcción de nuestra propia identidad, porque nosotros somos esa misma dimensión absoluta no significada y por lo tanto nos tenemos que dotar de un significado, de construir una identidad. Fisher diría, devenimos identidad en tanto que nos construimos socialmente, pero nada nos viene dado, somos un animal y por lo tanto tenemos esto. Pero no es un acceso, como decía antes, trascendental, metafísico a la realidad, sino, no, solo hay una única realidad, que es la que vivimos, pero la contemplamos desde dos puntos de vista, desde las necesidades para sobrevivir y desde una necesidad no instrumental de la realidad. Y él se apoya en el budismo para mostrar cómo se puede cultivar esa dimensión no instrumentalizada, no significada de la realidad, pero igual que hace con el budismo, lo hace con el hinduismo, lo hace con el taoísmo, lo hace con cualquier tradición religiosa. Entonces sí que ha recibido mucha crítica de no, lo que tú dices ya lo han dicho los budistas. Y es como, no, porque el budismo incluso también está lleno de creencias, de dogmas, la idea
de karma, etcétera, es como no tiene sentido hablar de esto cuando lo que nos está hablando es de el acceso a la realidad vacía de significación. Y aquí es curioso ver, pues, como pensadores como Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer se acaban acercando a postulaciones orientales para comprender la realidad, ¿no? Entonces, dejemos de, esto por ejemplo, Yuhui lo llama el pensamiento poseuropeo, me parece, ahora no recuerdo el concepto, que dice de que la humanidad tiene que dejar de tener el pensamiento europeo filosófico como el eje estructurador del mundo. Y entonces aquí sí que hay un meme, hablando de la cultura del meme de la semana pasada, que me pasó Álvaro, que es Occidente acercándose a la nada, y lo vemos como una batalla contra la realidad, y los orientales acercándose a la nada y la cogen como un niño pequeño, porque desde que están allí se han criado en esta cultura o en este proyecto axiológico de no hay nada, en el sentido de no hay nada más allá de la realidad, o sea, no hay nada que no esté significado lingüísticamente, por lo tanto, hay algo que va más allá de toda significación lingüística. Luego nos hace José Ramón dos preguntas. Si conocemos la postura anticapitalista de Elliot Anderson en la serie de Mr. Robot, que va de un, sí, conozco la serie, que va de un hacker que le quita el dinero a todo el mundo, especialmente a la corporación Enron. Creo que se lo quita a los ricos y se lo da a la gente normal. Sí, es Mr. Robot en este sentido es como un poco la recuperación del mito de Robin Hood, quitémoslo de todo a los ricos para dárselo a los pobres. Pero aquí también habría que construir una narrativa de cómo hacemos esto, porque no hay un buenismo humano que nos lleve a esta idealización de se lo quito todo, porque caemos en lo mismo, ¿no? El deseo es insaciable, o una vez caemos en las manos del poder, cómo nos salimos de las garras y del propio poder, ¿no? Entonces necesitamos comprender la realidad más allá de las narrativas y estructuras de poder que tenemos. Por lo tanto, el postcapitalismo debería construir unas formas no coercitivas, colectivistas de redistribución, por ejemplo. Cintia nos dice que muchas gracias, que le hubiera gustado un curso más largo. Sí, aquí queríamos preguntaros si queríais que intentáramos construir para febrero o así otro curso siguiendo un poco las líneas que íbamos trabajando en este. Tenemos un sí. Sí, yo también. Entonces, vale, recogemos las peticiones y ya plantearemos algo. Nico también dice que sí, que sería interesante seguir indagando en toda esta línea. Nos pasamos 5 minutos, pero bueno, es la última sesión. No sé si alguien más quiere decir algo, tú mismo, Álvaro, Francesc, Carla, Cintia, Nico. Bueno, dos cosas. Retomando un poco lo que has dicho antes de... Estás contestándole a José, creo, sobre el tema de Mr. Robot y las series, bueno, y todas las narrativas, ¿no? que hay detrás de todo esto. Un ejercicio también útil, ya para cerrar un poco, pero para que veamos cuál es el nivel de inserción quizá inconsciente del realismo capitalista, es que muchas de estas distopías, como Mr. Robot, Years and Years, no sé, miles de distopías que vemos, se acaban concretando con ese viaje del héroe solitario. Y al fin y al cabo se acaban cerrando también con una narrativa individualista, que no deja de ser axiológicamente pues, muy ligada al capitalismo. En Mr. Robot pasa eso. Y nada, simplemente eso, comentar que en todas las series, en todas las películas, muchas veces hay muy pocas que se escapen de este realismo capitalista. Y nada, ya para finalizar, un poco pues agradeceros a todos que asistan al curso. Me alegro mucho de que os haya interesado. Y bueno, pues le daremos una vuelta de tuerca a Josillo a ver qué podemos ofrecer. Pero vamos, este ámbito en realidad está bastante por explorar y tiene muchas aplicaciones a muchos ámbitos, o sea que seguro que nos ocurre algo. Si me permitís un comentario, simplemente el tema de Corbí sobre el cultivo de la cualidad humana,
Yo creo que él insiste mucho en que el cultivo de la cualidad humana no lo inventamos ahora, sino que ha habido sabidurías a lo largo de la historia que han sido capaces de transmitir un poco esos procedimientos de cultivo y esa sabiduría a la humanidad. Pero la característica común a todas estas sabidurías, y es para mí una característica del cultivo de la cualidad humana en una sociedad como la nuestra, es que no están sometidas a ninguna obediencia, es decir, que son experiencias de libertad y de creatividad y que solo así tienen sentido. Es decir, el cultivo de la cualidad humana no puede estar sometido, igual que la construcción de proyectos axiológicos colectivos, no puede estar sometido a ningún tipo de ideología, ni tan siquiera a ideologías colectivistas. Yo creo que la fuerza colectivista estaría en no estar sometida a ideologías colectivistas. Es mi opinión particular, ¿eh? Nada más. Gracias, Francesc. Claro, aquí no puede estar sometidas a ideologías o no puede estar sometidas a una naturalización que hacían las ideologías. En este sentido, podemos partir de conceptos como el de ayuda mutua, entendiendo que la ayuda mutua es una construcción que tenemos que hacer, no basadas en la esencialización de la naturaleza, como se pudo hacer, sino en el cultivo, desde el cultivo de la cualidad humana para entender Totalmente, sí. que lo colectivo va más allá de la construcción que una ideología en un momento concreto histórico ha hecho. Igual que somos capaces de leer los textos liberados del momento histórico en el cual estuvo pensado, con las Sí. ideologías podemos hacer exactamente lo mismo, leerlas también Correcto, correcto. liberadas de esa antropología y esa epistemología industrial. Precisamente porque somos libres y desde esa libertad podemos construir la colectividad. Exacto. O sea, hay que construir la idea de ayuda mutua. Tenemos el concepto, reconstruyamos la idea, volvamos a resignificar la idea de ayuda mutua, volvamos a resignificar la idea de lo colectivo, porque, por ejemplo, el liberalismo tiene muy claro que no hace falta resignificar la idea del individualismo porque ya le va bien como le va, pero a la vez tenemos que resignificar qué significa ser colectivos, igual que, y esto es algo que con Álvaro también hemos hablado, hay que volver a resignificar que no tenemos conciencia de clase por ser de una ideología concreta, sino que el deseo de emancipación, el deseo de libertad, el deseo de no estar oprimido es lo que nos hace tener conciencia de clase y que por lo tanto devenimos marxistas o anarquistas por ese sentimiento de opresión, no por Totalmente, totalmente, de mandato acuerdo, sí, sí. ideológico. De acuerdo, sí, sí. Vale, pues si no hay ninguna pregunta, como ha dicho Álvaro, muchas gracias a todos y todas por haber asistido a estas 3 sesiones. No sé si Nico, has activado cámara, ¿quieres decir algo? No, agradecerles, muchísimas gracias. Este cierre en especial que extiende, digamos, una posibilidad según lo que entendí desde Fisher hacia Corby, me parece muy interesante y a mí personalmente, por cuestiones académicas, me interesa revisarlo. No sé si tendrían algún texto de Corby que me puedan compartir o que nos puedan compartir, Sí, sí, sí. que esté en línea o... Todas las obras de Corby, de principios de epistemología axiológica, están acceso abierto gratis. Listo, Entonces, muchísimas gracias. como tengo tu correo electrónico, te pasaré el enlace a Gubok, donde están todas sus obras, para que puedas descargar y a partir de allí indagar. Y cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier pregunta que tengas, me la puedes realizar y estaré encantado de contestarte sobre la hondura y anchura y profundidad de la obra de Corby. Muchísimas gracias. Estamos en De nada, contacto. Que estén muy bien, todos y todas. perfecto. Gracias a los dos ponentes, trabajadores. Gracias. Vale, Francesc, que vagi bé. Pues ya está. Aquí lo dejamos. Si creamos algún otro curso, pues ya os informaremos para que si os pueda interesar, seguir en contacto. Gracias a todos y todas. Hasta luego. No sé si me lo puedes enviar a mí también, por favor.
¿El enlace a lo de la obra de Corbí? Sí, 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 tanto. Me apunto Nico, Cintia. Vale, pues mañana por la tarde seguramente ya lo podráis, ya tendréis el enlace. Bueno, la tarde de aquí, supongo que